Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Con estas palabras del Salmo responsorial, el Salmo 16, acojamos también nosotros la palabra de Dios que nos ha sido entregada, proclamada en esta celebración. En el mes de los fieles difuntos, el mes de noviembre, nosotros los creyentes, cristianos católicos, recibimos esta invitación de la liturgia a comprender, profundizar, hacer más propia toda esta gracia que nos ha sido dada en Jesucristo, la gracia de la victoria sobre la muerte, aún desde en vida, desde ahora, la gracia de la vida eterna, esa participación del ser, de la vida de Dios. Esto lo llamábamos antiguamente las postrimerías del hombre, esas realidades de la muerte, el juicio, el infierno, la gloria celestial. Hoy comprendemos que en primer término, antes que pensar en la muerte, antes que pensar en que Dios nos va a hacer un juicio sobre el ejercicio de nuestra libertad, de nuestra responsabilidad a lo largo de la vida, antes que pensar en una muerte eterna, privados de Dios, que llamamos infierno, o en una visión beatífica y plena de bienaventuranza eterna, que llamamos cielo. Antes de estas realidades, nosotros tenemos que centrarnos en la persona de Jesús vencedor, victorioso sobre la muerte, Jesús resucitado, Jesús que en la cruz vence a la muerte y su poder, que es el odio, el mal, el pecado, el egoísmo, que nos reconcilia con Dios pagando nuestra deuda con su sangre. Jesús que resucita, venciendo a la muerte con su propia muerte y haciéndonos a nosotros ya partícipes de la vida gloriosa de Dios. Y esa persona de Jesús es la que nos hace hijos de Dios, como dice el Señor en el Evangelio. Ustedes pertenecen a Dios y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios los ha hecho hijos suyos, pero hay algo muy precioso en el texto original, en el griego en que viene este texto del Evangelio. Estamos hablando de San Lucas, capítulo 20, pero sobre todo el verso 36 dice: porque ustedes son hijos de Dios, hijos de la resurrección. Es la expresión que trae en idioma griego, hijos de la resurrección. La traducción dice: los ha hecho partícipes de la resurrección. Es muy similar. Y así el Señor nos dice: primero, antes que pensar en la muerte, en el juicio, en el infierno, en el cielo, piensen, contemplen la persona de Jesús y miren que ustedes ya en Jesús, por la fe en Jesús, vencen la muerte desde en vida y participan ya de ese ser de Jesús que es la resurrección. Hijos de la resurrección. Así podríamos llamar a los creyentes, a los cristianos. Pues esta palabra entonces nos anima para que nosotros valoremos la vida como un fin en sí misma. La vida no es
un mero trayecto biológico, físico, que se acaba con la muerte. La vida es el fin para el cual hemos nacido. No nacemos para morir, sino que morimos para vivir. Nacemos y morimos para vivir eternamente. Esa es la finalidad, vivir, pero no vivir simplemente prolongando esta vida terrenal, sino vivir participando ya del ser de Jesús resucitado, participando de la vida misma de Dios. Y esto es lo que llamamos la bienaventuranza, que desde ahora nosotros podemos experimentar en la fe. Miren en las lecturas que hemos escuchado, cómo valiéndose de realidades muy concretas, la familia, una madre y sus 7 hijos en la primera lectura del segundo libro de los Macabeos, o un esposo, unos esposos y una esposa que de acuerdo a la ley de Moisés, una ley que se llamaba el Levirato, está allí en el Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 25, en donde se decía que lo más importante es la descendencia, los hijos. Por lo tanto, si un hombre muere y no dejó hijos, entonces, y tiene hermanos, entonces el hermano debe tomar la viuda y casarse con ella, hermanos solteros, y así. Y entonces los saduceos, una secta del tiempo de Jesús, una secta religiosa, que no creían en la resurrección, le ponen a Jesús ese tema de la famosa mujer que tuvo 7 esposos hermanos porque todos murieron. Pero miren ustedes qué paralelo el que nos ofrece hoy la liturgia: 7 hermanos que dan la vida terrena por cumplir la ley de Moisés, porque esperan la vida de la resurrección, que el Rey del universo los resucitará al morir. 7 hermanos en esta historieta que presentan los saduceos a Jesús, que van tomando la esposa, la viuda. Pero lo importante para Jesús no es ni el matrimonio, la relación hombre-mujer, ni la familia, no es lo definitivo, ni los hijos, la descendencia. Lo definitivo para Jesús es que nos desposemos no con aquella persona a la que amamos, la mujer con su amado, el hombre con su amada, sino que nos desposemos con el amor mismo. Y ese desposorio con Dios, que es el amor mismo, es lo que Jesús viene a establecer. Eso es lo primero para Jesús y para Dios, es que cada uno de nosotros se despose con el amor mismo. Y ese desposorio con el amor es el fundamento, digámoslo, de la vida. De tal manera que Jesús nos propone como organizar la vida desde la fe. La fe es como la base de todo. Y sobre la fe se construye el amor. Y sobre el amor, la fe y el amor, se construye la vida. Fe, amor y vida. Podríamos decir fe, caridad, esperanzas. Son las virtudes teologales. Esta es la propuesta de Jesús. Que organicemos la vida así. El fundamento primero es la fe fundamenta el amor y el amor fundamenta la vida. Nosotros hemos perdido mucho esa edificación de la vida así. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses les insiste mucho que nosotros vivamos muy confiados en Dios, porque Él nos amó y nos dio gratuitamente. Jesús y el Padre Dios nos dieron gratuitamente un consuelo eterno, una esperanza espléndida, dice el apóstol. Y por eso entonces nos anima a nosotros a extender la palabra de Dios, no tanto a transmitir la vida, sino a transmitir primero que todo la fe. Porque si no transmitimos la fe, miren lo que nos pasa a nosotros. La vida no nos vale nada, la destruimos, la propia y la del prójimo, destruimos la naturaleza. Transmitir primero la fe es más importante que transmitir la vida, porque la fe va a suscitar el amor
y la fe y el amor van a hacer posible que la vida sea bella, digna, no esté destruida con el asesinato, con el homicidio, con la violencia, con los vicios, con todas estas cosas que en nosotros hacen trágica la vida. Acojamos esta palabra del Señor y así entonces nosotros podemos también extender la palabra de Dios, y al extender la palabra de Dios podremos también, nosotros, lo dice el apóstol, sentirnos más unidos en la oración de unos por otros, en la intercesión, y más fortalecidos para enfrentar la perversión, la maldad de otros, más constantes en la esperanza, en la espera del Señor. Entonces, que esa exhortación del apóstol la acojamos también nosotros. Desde esta parroquia de San Alberto Magno, en el barrio Alfonso López, segunda, tercera y cuarta etapa, aquí en el oriente de Cali, nosotros hoy les damos a todos nuestro abrazo fraterno. Esta parroquia está en el contexto, en el marco de su fiesta patronal, de sus 50 años, de su asamblea parroquial, como lo dijeron al principio, a los sacerdotes, el padre John Vargas, superior de la comunidad local, el padre Pedro Pascual, el padre Pío. A ellos, los padres teatinos, les damos también nuestro saludo, lo mismo que a toda esta comunidad de fieles, y les deseamos que su vida se edifique en la fe, en el amor, y así pueda también ser una vida al servicio de la vida plena y eterna. Que San Alberto Magno, este santo nacido en el año 1206 y que murió en el 1280, que es doctor de la iglesia, que fue obispo en Ratisbona, allá en Alemania, este santo intercesor que es patrono de los científicos, logre también para nosotros con su intercesión esta riqueza, esta fortaleza de la fe, de manera especial en este año que le hemos dedicado a renovar y fortalecer la fe de los creyentes todos. Así sea.